En esta clase vamos a desarrollar otro grupo de biomoléculas que son sumamente importantes para la vida de los seres humanos, que son los lípidos. ¿A qué se denomina lípidos? En realidad es un grupo de moléculas muy diversas, tienen diferentes grupos químicos, diferentes tamaños, diferentes grados de solubilidad, pero básicamente se los divide o se los define como aquellas sustancias que son insolubles en agua y que son solubles en solventes apolares como el éter o cloroformo. Dentro de este grupo de lípidos vamos a ver las grasas, los aceites, los esteroides, las ceras, y son compuestos que están formados por los bioelementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, y también pueden tener otros elementos como el fósforo, el nitrógeno y el azufre. Una porción importante de la estructura de estas moléculas tiene naturaleza hidrocarbonada y por esto su solubilidad en agua es muy escasa o es nula. ¿Qué significa estructura hidrocarbonada? Que tienen carbonos e hidrógenos. Como son muy poco polares las cadenas hidrocarbonadas, es por eso que estas moléculas, al tener una gran proporción de sus estructuras de este tipo, en general suelen ser muy insolubles en agua. Hay una gran diversidad de lípidos y por tanto hay una gran diversidad de funciones. Una de las grandes funciones de interés en esta materia es el almacenamiento y la producción de energía. En los tejidos contamos con los triglicéridos, que es una forma de almacenar las grasas, y los ácidos grasos derivados de estos triglicéridos se utilizan mediante la oxidación para liberar energía necesaria para las distintas funciones orgánicas, así sea para respirar, para el funcionamiento de las neuronas, para la digestión, para el movimiento muscular, etc. Millones de funciones necesarias para la vida de las personas requieren energía, y esa energía tiene como sostén o como recurso los lípidos. Además pueden ser estructurales, como los fosfolípidos y los esteroles. Si se acuerdan, en las membranas biológicas, un alto porcentaje de su constitución estaba formado por los fosfolípidos, y una parte también son los del colesterol, que formaban esa estructura de bicapa lipídica tan importante para la separación de la estructura de la célula del resto que la rodea, como cofactores, como transportadores electrónicos, como agentes emulsionantes. Derivados también del colesterol tenemos algunas hormonas o vitaminas. También hay segundos mensajeros, estos compuestos que transmiten la información que llega a la célula para que esa célula reaccione ante algún estímulo. También como aislantes eléctricos, por ejemplo, en las neuronas, la mielina que contienen las neuronas, que permitía que el impulso eléctrico se transporte de forma más rápida. Esa mielina es un lípido. También como aislantes térmicos, ese tejido adiposo que está por debajo de la piel y que rodea algunos órganos, funcionan como un aislante, y además también permitiendo el transporte de los lípidos en la sangre. Recordemos que la sangre es un medio hidrofílico, por lo tanto los lípidos deben ser transportados en alguna forma que eviten este contacto hidrofóbico con el medio acuoso, y lo hacen a través de estas estructuras que se llaman lipoproteínas, que están constituidas por están rodeadas por lípidos y proteínas, y en su interior contienen a los lípidos que transportan. Los lípidos los podemos clasificar según la complejidad en lípidos simples y lípidos complejos. Los lípidos simples, bueno, las ceras
que son el ejemplo más simple que vamos a ver, como los ácidos grasos, los triglicéridos o triacilgliceroles, que están constituidos por un glicerol que está unido a 3 ácidos grasos, los fosfolípidos, que pueden ser o glicerofosfolípidos o esfingolípidos. Veamos que el nombre que van adquiriendo cada una de estas moléculas tiene que ver con las moléculas que lo forman. En el caso de los triglicéridos, tienen el glicerol como molécula que une a los ácidos grasos. Por eso es gliceroles. En el caso de los fosfolípidos, ya vemos que fosfo proviene del fosfato. Tienen un grupo fosfato en la molécula. Ahora, si hablamos de los glicerofosfolípidos, además del fosfato, contienen un glicerol, 2 ácidos grasos y una cadena que normalmente es hidrocarbonada. Los esfingolípidos también son fosfolípidos porque contienen fosfato, pero además tienen una molécula que se llama esfingosina, que está marcada en verde. Y los glucolípidos, además de la esfingosina, los ácidos grasos o el ácido graso que unen, tienen un azúcar, por eso se llaman glucolípidos. En esta división no encontramos a los que llamamos lípidos derivados, como el colesterol, como las vitaminas, prostaglandinas y carotenoides. Dijimos que íbamos a hablar en esta clase de los ácidos grasos. Los ácidos grasos son compuestos que tienen una función carboxilo y tienen una cola hidrocarbonada. El grupo funcional entonces en estas moléculas es el carboxilo, que es este que les muestro acá. En esta figura lo van a ver acá, así, de esta manera distribuido. Y además de ese grupo carboxilo, contiene una larga cadena hidrocarbonada. Generalmente esa cadena es lineal, no es ramificada. Estos ácidos grasos, hoy les comenté que son una gran fuente de energía, porque si se oxidan esos ácidos grasos en nuestro organismo, nos va a dar una gran cantidad de energía. Estos ácidos grasos los podemos encontrar en la naturaleza, en las grasas y aceites, pero también van a estar como ácidos grasos libres en distintos elementos. Incluso en el organismo, en nuestro cuerpo, si bien en los tejidos donde se almacena la energía están como triglicéridos, en los sitios donde se va a degradar y se va a producir dióxido de carbono y agua a partir de estos ácidos grasos, lo que se oxidan son los ácidos grasos. Tienen una estructura que contiene entonces el grupo funcional y una cadena hidrocarbonada. Esa cadena hidrocarbonada puede ser saturada, que es el ejemplo que les estoy señalando en este caso, donde todos sus carbonos están unidos a hidrógenos, en la máxima cantidad posible que puedan unir. Pero si tienen dobles enlaces, fíjense que en lugar de unir un hidrógeno, uno de los enlaces compartido con el otro carbono. A este ejemplo, a este caso, se los llaman insaturados. Acá se puede observar en otra manera gráfica 2 tipos de ácidos grasos, el esteárico y el oleico. En una forma bidimensional se lo puede representar de esta manera el doble enlace. El esteárico es una cadena lineal. Como los ácidos grasos pueden tener dobles enlaces, hay una forma de ubicar a esos dobles enlaces, una forma de denominar la ubicación de esos dobles enlaces. Fíjense en este ejemplo que les muestro acá. Es una cadena que tiene 18 carbonos. Si ustedes cuentan cada uno de estos puntos, van a contar que son 18 carbonos. Vemos que tienen 2 dobles enlaces y vemos que
la ubicación de este doble enlace está a 6 puntos del extremo final de la molécula. A este tipo de ubicación o de ácido graso se lo llama omegas. Para poder denominar la posición del último doble enlace, contamos desde el extremo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá comienza el doble enlace, entonces este es un ácido graso omega 6. Omega 6. Entonces, para nomenclar o para denominar a este ácido graso, más allá del nombre habitual que tenga en la naturaleza, se lo define como 18, 2 puntos, omega 6. 18 porque son 18 átomos de carbono en total. 2 porque tiene 2 dobles enlaces. Y omega 6 porque indica la ubicación de este doble enlace que está al final. Hay ácidos grasos que los tienen ubicadas en la posición 6, otros en la 3, otros en la 9, y de ahí provienen entonces los ácidos grasos omega 2, omega 3, omega 6, omega 9. Además, de acuerdo a cómo se ubica en el espacio ese doble enlace, los ácidos grasos pueden ubicarse como en esta estructura denominada A o como en la denominada B. Fíjense que en este caso se mantiene prácticamente lineal, mientras que en este otro la presencia del doble enlace hace que esa molécula tenga un pequeño quiebre en su estructura. A esta forma lineal se la denomina trans. A esta forma curvada se la denomina cis. Y con esto por ahí quiero llegar a lo que uno normalmente escucha de qué tipos de grasas son buenas o son malas. Se sabe que los ácidos grasos de tipo trans son nocivos para la salud porque predisponen a enfermedades cardiovasculares o diabetes. Acá tenemos una tabla con ejemplos de distintos ácidos grasos, como ven acá, el linoleico, el linolénico, entre otros, el araquidónico, que por ahí son los que más comunes, y cómo se los va a denominar de acuerdo a la nomenclatura que recién les comenté. Eso es para que lo miren, para que practiquen, van a tener seguramente la posibilidad de hacer alguna denominación de estos tipos de ácidos grasos. ¿Qué importancia tiene que tenga 1, 2, 3 dobles enlaces o que tenga 3, 5, 10, 16 carbonos? Es que las propiedades fisicoquímicas que adquieran estos ácidos grasos va a depender justamente de las dos propiedades, del largo de cadena, es decir, de la cantidad de carbonos que tengan esos ácidos grasos, y de la cantidad de insaturaciones o de dobles enlaces que contengan. Sabemos que estas estructuras son anfipáticas. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a tener una cabeza polar y una estructura apolar. Es decir, tiene las dos propiedades. Por un lado es hidrofílico, por otro lado es hidrofóbico. Se comporta de las dos maneras. Ahora, ¿qué impacto tiene este carboxilo en la solubilidad? Nosotros sabemos que los carboxilos están compuestos por carbono, oxígeno, que son muy electronegativos, entonces le da una cierta propiedad polar a ese grupo funcional. De alguna manera, es la parte que va a interaccionar con el agua, por lo tanto, esta zona es hidrofílica y es más importante en relación a la cadena. Si yo tengo un grupo carboxilo y unos pocos carbonos, esta molécula puede ser algo soluble porque el efecto de este carboxilo es mayor que si la cola hidrocarbonada es muy grande. Por eso que los ácidos grasos de cadena corta pueden ser un poco más solubles en agua que los de cadena larga, justamente porque en un caso va a predominar la presencia del carboxilo y en el otro caso va a predominar la presencia de la cola hidrocarbonada.
Bueno, dijimos entonces que qué importancia tenían estas características de el número de carbonos o de dobles enlaces. Bueno, también tiene que ver con cómo los encontramos en la naturaleza. Cuanto mayor es la longitud, es decir, cuanto mayor es la cantidad de átomos de carbono que contienen, mayor va a ser el punto de fusión de esa sustancia. Quiere decir que a temperatura ambiente vamos a encontrarlos como sólidos o grasas. Fíjense en este gráfico, donde vemos las temperaturas de fusión. Cuanto más átomos de carbono encontramos, más elevado es el punto de fusión. A estos, por ejemplo, que tienen 26 átomos de carbono, para que pasen a estado líquido tenemos que calentarlos a cerca de 90 grados. En cambio, si tienen menos cantidades de carbono, a temperatura ambiente incluso se pueden encontrar como líquidos, o los calentamos pero a menor temperatura para que pasen al estado líquido. Del mismo modo, a mayor cantidad de insaturaciones, menor es el punto de fusión, es decir, los vamos a encontrar como líquidos o aceites. Fíjense que si no tienen dobles enlaces, el punto de fusión es cerca de 70-80 grados. En cambio, si tienen algunos dobles enlaces, el punto de fusión baja rotundamente, es mucho menor. Es decir, que estos los vamos a encontrar más probablemente como líquidos en la naturaleza, a temperatura ambiente. Esto tiene que ver con la facilidad que tienen esos ácidos grasos de empaquetarse y poder solidificar. Los que son longitudinales y que no tienen dobles enlaces, los vamos a encontrar con la posibilidad de apilarse uno respecto del otro y formar una estructura sólida. En cambio, cuando tienen dobles enlaces y encima son de este tipo, los que son cis, que tienen un quiebre en su cola, poder empaquetarlos cuesta un poco más. Y por eso es que no forman sólidos o les cuesta un poco más formar la estructura sólida. Por eso se encuentran principalmente como líquidos. Bueno, repasando un poco todo lo que vimos de ácidos grasos, dijimos que los podíamos clasificar en saturados, de acuerdo a si no tenían dobles enlaces. Entre ellos vamos a encontrar los que tienen 4 carbonos y así sucesivamente hasta 24 carbonos, o insaturados, que en este caso pueden ser monoinsaturados, es decir, que tienen un solo enlace, o poliinsaturados cuando tienen 2 o más, en general 3 o más incluso. Este es el ejemplo de los omega 6, que recordemos significaba que el último doble enlace se encuentra ubicado a 6 carbonos del extremo de la cola hidrocarbonada, y omega 3 que estaría a 3 ubicaciones. Resumiendo, los ácidos grasos saturados no contienen dobles enlaces, tienen una gran estabilidad y la característica de ser sólidos a temperatura ambiente. Estos los vamos a encontrar en alimentos de origen animal, pero también están en alimentos de origen vegetal, como los aceites de coco, palma o aceites tropicales. Por ejemplo, el ácido esteárico. Los poliinsaturados, que tienen 2 o más dobles enlaces, pueden reaccionar con el oxígeno y es lo que les da las características de enraciamiento, algo que está rancio, de los productos que tienen grasas. Algunos pescados y algunos alimentos de origen vegetal, como los aceites vegetales, son líquidos a temperatura ambiente y son ricos en estos ácidos grasos poliinsaturados. Por ejemplo, el ácido linoleico es el principal ácido graso del aceite de girasol. Por otro lado, tenemos los monoinsaturados, que dijimos tienen un solo enlace doble, y un ejemplo es el ácido oleico, que es el principal ácido graso del aceite de oliva. Bien, ¿cuáles son los alimentos ricos en grasas saturadas? Las carnes, embutidos, la manteca, los quesos,
y ricos en grasas insaturadas, el pescado, el aceite de oliva, las nueces, el maní, todos esos productos tienen grasas insaturadas. Pero también hay un grupo de ácidos grasos que son esenciales y que se llaman así porque el hombre no los puede fabricar. Hay muchos, ya vamos a ver las vías del metabolismo, ácidos grasos que el organismo, a partir de compuestos pequeños, puede formar algunos compuestos más grandes, entre ellos los ácidos grasos. Pero hay algunos de los ácidos grasos que necesitamos para la vida que no son sintetizados por las células. Entonces, a esos los tenemos que consumir y por eso se llaman esenciales. Estos forman partes de estructuras y también forman parte del sistema nervioso, tan importante para el funcionamiento del organismo. Se necesitan en pequeñas cantidades, pero si existe un déficit de estos ácidos grasos, puede traducirse en un trastorno para la persona. Bueno, cerrando un poco lo que fueron los ácidos grasos, vamos a ahora explicar un poco lo que son los triglicéridos o grasas neutras. Dijimos que muchas veces el nombre se asocia a la estructura que tiene. Esto es importante que lo tengan en cuenta como para poder pensar de qué estamos hablando. Son triglicéridos. Es decir, que a un glicerol se le unen 3 moléculas. Las moléculas que se unen son los ácidos grasos. Cuando se forma una unión entre un oxidrilo y un carboxilo, esa unión, que es la que les voy a marcar acá, se llama éster. Es una unión éster. Esto que está acá se llama así. Por eso se dice que los gliceroles, los glicéridos, son ésteres del glicerol. ¿Sí? Y pueden ser de 3 tipos, de acuerdo a si unen 1, 2 o 3 ácidos grasos. Si unen uno solito, se llamarían monoglicéridos. 2 diglicéridos, y como el que tienen acá en pantalla, con 3 ácidos grasos se llaman triglicéridos. Los triglicéridos se pueden llamar simples si contienen en las 3 ubicaciones el mismo ácido graso, o mixtos si tienen diversos, si son distintos. Estas moléculas, fíjense cómo están constituidas, tienen esta zona que puede tener cierta polaridad, pero tiene muchas cadenas que son hidrofóbicas. Por lo tanto, en promedio, estas moléculas son hidrofóbicas, son apolares y por lo tanto insolubles en agua. Tienen la característica de que en una misma molécula tienen 3 ácidos grasos y por lo tanto pueden almacenar una gran cantidad de energía. De hecho, en los adipocitos, en las células que están especializadas en almacenar, en reservar grasa, en esas estructuras que son vacuolas grandes con grasa, lo que predominan son los triglicéridos. Y de esa manera se almacenan. Cuando los tejidos necesitan energía, van a degradar estos triglicéridos para liberar los ácidos grasos. Además, en algunos animales, como pingüinos, morsas o focas, estos triglicéridos están debajo de la piel para funcionar como aislante térmico. Los encontramos en los alimentos, la mayoría de las grasas naturales como los aceites vegetales, productos lácteos y grasas animales suelen ser mezclas de triglicéridos. Por otro lado, el aceite de oliva y el de maíz tienen abundantes triglicéridos con ácidos grasos que son principalmente del tipo insaturados. Bien. Ahora, en el caso de los triglicéridos, va a practicarse las mismas propiedades que mencionamos para las cadenas de ácidos grasos. ¿Qué quiere decir? Que las propiedades de esos triglicéridos va a depender de los ácidos grasos que los componen. Si son cadenas muy largas de ácidos grasos y que son saturadas,
van a ser moléculas que tienen altos puntos de fusión, y al revés, si tienen baja cantidad de carbonos, y si tienen muchas insaturaciones, van a tener puntos de fusión más bajos. Bueno, hasta acá vimos básicamente los ácidos grasos y los triglicéridos, que el rol fundamental que tienen es el aporte de energía, sobre todo en nuestro organismo. Lo vamos a estudiar en profundidad en el metabolismo, en la degradación, en la oxidación de los ácidos grasos, el gran aporte de energía que tienen, pero también hay lípidos que, como bien dijimos al comienzo, tienen otras funciones, y una de las funciones importantes que tienen los lípidos es la de formar estructuras tan importantes como la membrana lipídica de las células. Esa doble capa lipídica formada por lípidos anfipáticos que de alguna manera se orientan por estas fuerzas hidrofóbicas e hidrofílicas para conformar esta estructura en doble capa. Teníamos las cabezas polares hacia afuera, donde se exponían a zonas que son hidrofílicas, y hacia adentro de la estructura está formado por cadenas de ácidos grasos muy hidrofóbicos que interaccionan con otras sustancias que también son hidrofóbicas. A través de esa bicapa lipídica, recordemos, toda esta zona es impenetrable por iones que tienen cargas, como ven en este caso, porque estos son muy hidrofílicos. En cambio, moléculas pequeñas o aerofóbicas, como vemos en este caso, pueden atravesar la membrana lipídica. Los principales lípidos que constituyen las membranas son los glicerofosfolípidos, los esfingolípidos y los esteroles. Los fosfolípidos son los que contienen un fosfato, como vimos anteriormente. Glicero tienen glicerol y tienen fosfato unido a un ácido graso. Y esfingo tienen una esfingosina unido a un fosfato y a un ácido graso. Perdón, estos son los ácidos grasos, estas colitas que tenemos acá. Estos, tanto glicerofosfolípidos como esfingofosfolípidos, son los que van a ocupar ese espacio en las membranas plasmáticas. La zona del fosfato es muy polar, mientras que la zona de las colas de los hidratos, de las cadenas de los ácidos grasos, es muy apolar. Entonces, la orientación que van a adquirir en esa molécula va a tener que ver con esas interacciones hidrofílicas y hidrofóbicas. Como verán, el grupo R que tienen acá es muy diverso, y va a haber entonces una gran diversidad de estos fosfolípidos. Este es un ejemplo de esfingolípido con una cadena de ácido graso y distintos ejemplos de esfingolípidos, que no es necesario que se los aprendan, pero bueno, tengamos en cuenta que algunos contienen también azúcares, agregando una estructura más en esas moléculas. Otra de las moléculas importantes de la membrana son los esteroles o colesteroles. Fíjense aquí que estas estructuras amarillas que están ubicadas en la superficie, pero con gran parte de su molécula en el interior, significa que tiene una parte polar y una polar. Esto es el colesterol. Si vemos la estructura, tiene anillos, todos hidrocarbonados, todas estas cadenas, pero tiene un extremo que tiene un oxidilo que es polar. Esta estructura se ubica hacia la superficie, mientras que el resto de la estructura hacia el interior, como ven acá. Bien, es lo mismo, la forma de representar. Entonces, en la membrana encontramos fosfolípidos, glicolípidos y esteroles. Los fosfolípidos pueden ser glicerofosfolípidos o esfingolípidos, y los glicolípidos contienen además
alguna estructura hidrocarbonada de algún azúcar. Recordemos que las estructuras anfipáticas de los fosfolípidos pueden formar distintos agregados como bicapas, micelas o liposomas. Bien, otras moléculas, otros lípidos, además de las funciones que ya vimos, energéticas, estructura de membrana, un porcentaje puede estar formando parte de otras moléculas con otras funciones específicas, como los esteroides y los isoprenoides. Los esteroides son derivados del esterol, por ejemplo, el colesterol es uno, que en muchos casos, algunos ejemplos que ya han escuchado y hemos mencionado, son las hormonas esteroideas, derivados del colesterol como la testosterona, el cortisol, que también es derivado del colesterol, son moléculas lipídicas que van a circular en la sangre unidas a proteínas, ya que tienen una hidrofobicidad que no podría permitirles viajar libremente en la sangre, o por lo menos no sería beneficioso. Los eicosanoides son derivados de ácidos grasos con una diversidad de acciones de tipo hormonas que intervienen principalmente en la inflamación, en la fiebre, el dolor, la formación de coágulos, en la función reproductiva, y hay muchísimas moléculas. Entre ellos se las agrupan como prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Este es el ácido araquidónico, que no es más ni menos que un ácido graso con un carboxilo, una cadena de hidrocarbonada con dobles enlaces, que a partir de este, por distintas modificaciones, se obtienen prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. En los procesos inflamatorios van a encontrar que muchas sustancias solubles que se liberan en ese proceso, se trata de estas sustancias: prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Otro grupo son los isoprenoides. Dentro de este grupo de isoprenoides, que se denominan así porque contienen como estructura básica algo similar a lo que ven acá, que se llama isopreno, se encuentran las vitaminas A, D, E y K, que en todos los casos son vitaminas liposolubles. La condensación o la unión de unidades de isopreno nos van a ir dando distintas estructuras que van a formar esas vitaminas. Las vitaminas sabemos que son compuestos esenciales para la salud, que deben ser administradas para conservar la salud, y que por supuesto que las tenemos que incorporar con la dieta. Dentro de ellas dijimos la vitamina A, que es muy fundamental en la salud de la vista, la vitamina D en los huesos, la vitamina E para el corazón o la circulación, lo mismo que la vitamina K.